estamos en 2022 y la pregunta está vigente. ¿Dónde está el comunismo en Perú? ¿Dónde? A ver, ustedes los críticos de Castillo, ¿no? Comunismo en Perú. Se ha prohibido los cultos religiosos, se han cerrado las iglesias en Perú. Se ha prohibido la educación privada, se han cerrado los colegios particulares. ¿Dónde está el comunismo en Perú? Se ha estatizado la banca, al Club Regatas, al Golf de San Isidro, al Club Nacional los ha convertido en parques zonales o en centros de cultura popular. ¿Eh? Se ha detenido, se ha perseguido o se ha deportado a los opositores al gobierno, aquellos que lo único que saben hacer y han venido haciendo en este último año es pedir la vacancia y la vacancia y la vacancia de Castillo. Parece que lo único que tienen en la cabeza, o no les da la cabeza para otra cosa, es eso, ¿no? El fujimorismo, Renovación Popular, Acción Popular, toda la basura de la derecha que está enquistada en el Congreso. O sea, pero ahí están, ¿no? Ni se les ha perseguido, ni se les ha deportado, ni se les ha encarcelado. Ahí están. Vean lo que pasa con los opositores a los gobiernos de la dictadura comunista de Maduro en Venezuela, por ejemplo, o los opositores al gobierno comunista de Ortega en Nicaragua. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el comunismo en Perú? Se ha establecido una censura de prensa. ¿Se acuerdan la época de Velasco? Había una oficina llamada OSI, Oficina Central de Información. Ahí se tenía que aprobar todo lo que salía como noticia en los noticieros de radio, de televisión en esa época. Probablemente hoy también controlarían la internet. ¿Hay eso? ¿Hay eso en Perú? ¿Hay una oficina de gobierno ahí en Palacio de Gobierno o en el Servicio de Inteligencia donde los medios de comunicación tienen que tener permiso para publicar lo que van a publicar o las noticias que van a difundir en los canales de radio y televisión o lo que va a salir en la internet? No, no hay nada de eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué estamos? ¿De qué comunismo estamos hablando en Perú, por Dios? Lávense la cabeza, ¿no? Hay libretas de racionamiento para comprar alimentos de primera necesidad, como ocurre en Cuba, por ejemplo, que ahora último ni siquiera tienen papel en Cuba para imprimir las libretas de racionamiento del 2022. Así están las cosas. Eso es el comunismo, por Dios. Entonces, peruanos, no andemos repitiendo estupideces. Oiga, que esa estupidez es la que nos inventó la prensa de derecha, alquilada, vendida, prostituida con los grupos de derecha, Renovación Popular, el fujimorismo, Acción Popular, etcétera. Que desde el Congreso lo único que han hecho desde el comienzo y lo siguen haciendo es joder con el tema de la vacancia presidencial y seguir con el retintín, seguir con el mismo estribillo, la letanía de el comunismo en el Perú. Y la gente repite, ¿no? Repite, no permitamos el comunismo. Yo veo cosas, puse en Twitter un comentario, y la gente me dice, no, es que eso viene. Ah, wow, pero tienen la bola de cristal para decir que eso viene, ¿no? Todas estas cosas que yo he dicho que no han pasado en Perú y no las veo venir. ¿Y saben por qué no las veo venir? Porque Castillo no es bruto. Tendría que ser un bruto, tendría que ser un animal, Castillo, el presidente del Perú, para pretender un modelo de gobierno que haga todas las cosas que yo he dicho. Y son las cosas que hace auténticamente un gobierno comunista. Prohíbe la empresa privada, prohíbe la educación privada, persigue a los opositores, establece una censura de prensa, controlan la venta de alimentos de primera necesidad porque no hay alimentos, simplemente la economía se va al diablo. Nada de eso hay en el Perú, es más. Ahí están las proyecciones del Banco Mundial. La economía del Perú va a ser una de las que mejor se va a recuperar en el 2022. Una de las que mejor se va a recuperar en el 2022 es la economía del Perú, repito. ¿Está eso en la prensa? No. Ni al comercio ni a Willas le interesa comunicar las buenas noticias. Hay que seguir jodiendo con el tema de la vacancia, ¿no? Castillo eligió mal a muchos de sus colaboradores. Seguimos hablando. ¿Cuántos ministros se fueron y cuántos cayeron en el gobierno de Castillo? Oye, está bien pues, Castillo escogió mal y Castillo los quitó, los reemplazó. O sea, eso me da risa, ¿no? Porque escogió mal y luego los reemplazó por gente mejor, lo critican. Entonces, si se hubieran quedado los malos, también lo hubieran seguido criticando. O sea, lo critican porque escogió mal y lo critican porque enmendó lo que hizo mal. ¿Vamos a seguir en serio con ese juego? ¿Vamos a seguir en el 2022 con el fantasma absurdo, ridículo, estúpido, carente de ninguna base racional ni evidencia histórica o política del comunismo en Perú?
¿Por qué no hablamos de las cosas positivas? El Perú es uno de los pocos países que ha logrado que el 80% de la población ya tenga una vacuna contra el COVID. Eso tiene mérito. ¿Qué van a decir que es mérito del Ministerio de Salud y no de Castillo? No seamos miserables tampoco, ¿no? Y a ver, una vez más, o sea, yo aquí no vengo, y lo dije desde la elección, vean mis comentarios anteriores, que no voté ni por Castillo ni mucho menos por Keiko Fujimori. Y que no defendí ni voy a defender ni seguiré defendiendo a Castillo, pero sí la legitimidad de su gobierno, sí el proceso electoral limpio que lo llevó al poder, aunque a muchos eso les sigue doliendo, comenzando por la derecha y ciertos grupos, sobre todo en Lima, que hasta ahora se resisten que un profesor provinciano sea el presidente del Perú. Parece que les molesta el sombrero que usa Castillo, ¿no? O sea, yo no voy a defenderlo a él como proyecto político. Pero me levanté y me seguiré levantando contra los esfuerzos que se hicieron y se siguen haciendo desde la derecha cavernaria, obtusa, cerrada, egoísta, traidora al Perú, de querer tumbarse a un gobierno que fue legítimamente elegido. Y así como critiqué y seguiré criticando las cosas que está haciendo mal Castillo, que está haciendo mal y está cometiendo errores, evidentemente, también tengo que reconocer las cosas que se hacen bien. Y tenemos que mirar las cosas en profundidad. Castillo tiene que escoger mejor a su gente. Castillo tiene que comunicar mejor. Tiene que dar la cara por los errores que ha cometido. Tiene que saber fijar más su posición como líder él en este proyecto político. Porque a él lo eligieron presidente, no a ninguno de los que están a su alrededor. Felizmente Cerrón ya está hecho a un lado, pero igual. Él tiene que fijar una posición más clara. Y tiene que dar la cara también por los errores que se han cometido. Esas reuniones medio raras fuera del Palacio de Gobierno se tienen que investigar. Tiene que haber transparencia. La transparencia no es un concepto, se tiene que practicar. Si no, no sirve. Eso tiene que hacerse. Pero de ahí a caer en el extremo de que hay que pedir la vacancia de Castillo, porque Castillo no se quitó el sombrero cuando pasó frente a la catedral, hay que ser realmente mezquinos y querer muy poco al país. Como ya lo dije anteriormente, querer al Perú no es ponerte la camiseta de la selección. Eso no sirve de nada. Es sumarse a un proyecto político para que el país salga adelante. Y eso es lo que necesita el Perú hoy más que nunca, que todos sumen. Que haya discrepancia, que haya crítica, diferentes visiones, eso es la democracia, carajo. Y no, yo no digo que todos cantemos como un coro de estúpidos alabanzas al gobierno de Castillo. Por supuesto que hace falta la crítica, la discrepancia constructiva, democrática, es necesaria y fundamental, pero eso es una cosa y querer tumbarse el gobierno simplemente porque no nos gusta o porque es la amenaza comunista es otra. Contra eso yo me levanto. Pero seré el primero en seguir criticando y promover la crítica constructiva contra el gobierno de Castillo, pero también reconocer la legitimidad y el significado histórico de su elección. Su elección fue limpia, su elección fue absolutamente democrática, transparente, representativa y resultado de una participación popular que por mayoría, aunque sea por una diferencia de apenas 40.000 votos, le encargó la presidencia del país. Y eso, señores, hay que respetarlo. Eso es democracia. Les deseo lo mejor en este nuevo año que empieza 2022. Como siempre les digo, cuídense mucho. Un fuerte abrazo y no dejen de compartir y de suscribirse a este canal. Ya estamos en más de 18.000 suscriptores, que es para todos ustedes. Un fuerte abrazo.